Bueno, ahora sí. Bueno, si me puedes decir primero tu nombre y tu edad para que quede grabado. Bueno, sí, mi ¿Te nombre parece? es Vicente Fernández Campillo y tengo 65 años Vale, en este momento. vale. ¿Qué edad tenías cuando llegaste a Villanueva? ¿Qué años eran? Llegué a Villanueva con 10 años, luego fue en el año 1966. ¿De dónde venías? Pues yo venía de un pueblo que se llamaba Carboneras de Guadalzahón, que estaba en Cuenca, Se llama. que está en Está. Cuenca, o sea, no ha desaparecido, pero era muy diferente. En primer lugar tenía ferrocarril, Ujú. El era tren. un pueblo, además que está exactamente en el punto medio de la línea de ferrocarril Madrid-Valencia. También había fábricas, estaba la resinera española, había varias fábricas de madera, varias fábricas de caolín, de piedra artificial, resinera, es decir, tenía un movimiento económico absolutamente diferente al que vamos a comentar en Villanueva. Ujú. ¿Y por qué os mudasteis a Villanueva? Pues nos mudamos a Villanueva porque habían descubierto unas minas de caolín de una gran calidad y mi padre registró la concesión, Ujú. obtuvo la concesión de la explotación de esas minas y hubo que hacer allí la fábrica. ¿De qué vivía la gente en el pueblo antes de la fábrica de cable? Bueno, la gente vivía, era una sociedad eminentemente agrícola, agraria. eh, Había ganadería, había agricultura. La ganadería era trashumante. Y luego había otro sector que no era ganadero, eran agricultores. Era una agricultura absolutamente medieval casi, o sea, no había tractores, no había ninguna instrumental, o sea, se araba con el arado romano y se segaba con la hoz a mano Ujú. y yo creo que el último, bueno, había un cultivo en dos hojas, es decir, un año se cultivaba la mitad del pueblo, el pueblo tenía como dos zonas, una al este y otra al oeste, entonces la zona del este se cultivaba, la del oeste se dejaba en barbecho y para que se recuperase el suelo. Al año siguiente era al revés. La agricultura, pues además, condicionaba toda la vida durante todo el año, ¿no? Porque se vivía conforme a las tareas agrícolas. Había que sembrar, bueno, primero se labraba, después se sembraba, después había que escardar, ¿Qué es escardar exactamente? quitar la mala hierba, los cardos. Yo fui una vez con un amigo mío que me dijo, acompáñame que tengo que ir a escardar. Entonces era con una especie de palo, con una horquilla, sujetaban la planta que había que quitar y luego con otro palo, con una cuchilla abajo, ¡chas! Así, uno por uno, todo el campo que se encontraba. Y luego ya, pues cuando crece, pues la época de la siembra, la época de la siega, en la que hay que segar, se segaba a mano, luego se acarreaba todo la mies a las eras, lo se trillaba, se aventaba y al final de verano pues que se acababa todo el proceso anual. Pero durante todo el año había trabajo en los montes de cuidados y entonces los agricultores aprovechaban los tiempos muertos que les dejaba la agricultura y se contrataban con el distrito forestal y era limpiar el monte. ¿Limpiar el monte te refieres a...? Sí, sí, se desbrozaba. En el monte lo que se hace es se corta el árbol y luego se le quitan todas las ramas que tiene y se van quedando en el monte, eso hay que desbrozarlo. Entonces ahí se hacía leña con esas madera sobrante y por otra parte el monte era una fuente de riqueza para el ayuntamiento en sí mismo, porque los beneficios de ese monte se revertían en los vecinos del pueblo. Ujú. El ayuntamiento, por ejemplo, acondicionó todas las casas, bueno, acondicionó, les puso cocinas económicas que se llamaban, eran unas cocinas que eran así una especie de cocinar, era como un proceso de alquimia extraño, yo me abriendo y cerrando portillas,
también, por ejemplo, pagaba todos los estudios de todos los niños. Mm. Claro, es decir, el problema de allí es que para si alguien quería estudiar tenía que salir, o sea, a partir de los 10 11 años tenía que salir de allí. Y la salida era irse interno a un colegio, pues si no, como yo estuve interno en un colegio. Ujú. A mí no me pagaban porque yo no era del pueblo, pero vamos, pero a todos los demás se nos pagaba ¿El ayuntamiento? el ayuntamiento, Mm. entonces tenían que ir a la enseñanza privada y lo pagaba el ayuntamiento. Ese era un tema que mi padre, yo siempre recuerdo que decía, este pueblo se está pagando su extinción. Por ellos mismos están creando esa extinción pagándolo. Hablabas antes del- de las cocinas económicas. ¿Cómo eran las casas? ¿Cómo era la vida allí? La verdad es que muchas de ellas estaban muy bien adaptadas para la vida agrícola, Ujú. porque generalmente eran unas casas, entrabas y había un zaguán muy grande y dentro del zaguán una escalera que subía hacia arriba, que generalmente las habitaciones no existía, por supuesto, ni salones ni nada, eso era una cocina grande y unos dormitorios, y debajo estaba la cuadra, que evidentemente pues allí estaban los animales, excuso decir el olor que había arriba, pero bueno, había que vivir así, porque si no, o pasabas frío, porque los animales de la cuadra abajo era la calefacción para arriba. Muchas casas no tenían cristales. ¿Había electricidad en las casas? Sí, bueno, cuando yo llegué, cuando llegamos, nosotros había una electricidad muy débil. Nada más llegar nosotros, recuerdo que la televisión, cuando encendían las luces del pueblo, que eran 4 bombillas, o sea, no es que fuesen unas farolas maravillosas, bombillas colgando, y la televisión se dejaba de ver, porque no recibía suficiente potencia eléctrica. Televisión. La televisión había 3 en el pueblo, no había más en los bares, habían puesto una televisión. Y sobre todo, bueno, la gente que vivía en el pueblo, ¿cómo se relacionaban entre ellos? Mis recuerdos de aquella gente eran gente muy sencilla, era una vida casi de subsistencia, pero eran felices porque no era una sociedad consumista. De hecho, en una de las cosas el dinero es importante que, por ejemplo, que circulaba poco. ¿Por qué? Porque no lo necesitaban, es decir, por ejemplo, el pan. Bueno, el ayuntamiento había hecho un horno comunitario, yo eso lo vi, duró poco, porque al poco tiempo de estar yo ya desapareció, donde las mujeres se cocían su propio pan. Las mujeres, porque no he visto nunca ningún hombre hacer pan allí, iban a hacerla. Luego al poco tiempo pusieron una panadería, Mm. pero había un intercambio, es decir, cuando la gente recogía la cosecha, pues daba parte de la cosecha, se la daba al panadero y el panadero se lo devolvía en pan ya hecho. Entonces iban con un vale y entonces era como un intercambio, un trueque. También existía la tarja. ¿Tú sabes lo que es la tarja? Preferiría que me lo explicaras. Bueno, pues la tarja era un palo, una caña, generalmente partida en dos, por la mitad, a lo largo, longitudinalmente. Entonces cuando ibas a la carnicería, pedías una libra de carne. Entonces juntaban los dos palos, el que tenía la carnicera y el tuyo, lo juntaban los dos y hacían una muesca. Tú te llevabas tu medio palo y se quedaba la carnicería con el otro. Y al final del año, pues tú ibas con tu palo, se juntaba con tu otra mitad, que la tenía el carnicero, y contaban. Ya pues este ha consumido 15 libras de carne y pagaba todo el año. Por cierto, has dicho lo de 15 libras de carne. No, las medidas también eran así. O sea, las medidas, pues, vamos a ver, las medidas eran libras, o yo recuerdo que los pesos se decía arrobas, se hablaba de las medidas del grano, eran fanegas, celemines, las medidas de la tierra eran almudes, o sea, era una serie de medidas que se utilizaban muy frecuentemente por la gente, o sea, que no, lo raro es decir, he cogido 15 kilos de trigo. Has comentado antes las mujeres yendo a hacer el pan. Entiendo que había una diferencia en cuanto a los roles de género muy marcados. Por supuesto, pero bueno, como en toda España, ¿sabes? Las mujeres tenían un doble trabajo, o un triple.
porque las mujeres cuando había que ir a segar iban también. Pero cuando acababan de segar, acababan la jornada, los hombres volvían a su casa, se arreglaban, se lavaban y tal, y se iban al bar. Y la mujer entonces era la que tenía que quedarse en casa barriendo, fregando, haciendo la comida y cuidando a los niños. En el caso de la ganadería, cuando los ganaderos se marchaban, pues a ver, los niños se quedaban con la mujer y la responsabilidad absoluta de toda la familia era de la mujer. Había diferencias muy marcadas, aparte de entre hombres y mujeres, de estratificación social dentro del pueblo. No, ya he dicho que no eran, quiero decir que pobres no había, quiero decir que eso me recuerda siempre, cuando llegamos nosotros de Carboneras, fuimos allí, al principio a mi madre le parecían todos pobres, por la forma de vestir, por la forma, entonces ya estaba acostumbrada a un pueblo en el que había ricos y había pobres, ¿no? Y allí no, eran todos iguales, pero le parecían a mi madre todos pobres. Que aquello cambió muy rápidamente. Sí, muy ¿Cómo fue ese rápidamente. cambio? A grandes rasgos. Bueno, el cambio fue se produjo por varias vías. O sea, en primer lugar, el cambio económico. El cambio económico es decir, cuando llega una fábrica y ya empieza a producirse una industrialización. Los hombres, en edad de trabajar, trabajó en la fábrica. Entonces, quiere decir que ya muchos de ellos abandonaron las agriculturas y se dedicaron a la fábrica. Luego hubo otra gente que la fábrica también dio oportunidades. Por ejemplo, el transporte. El transporte de la fábrica no lo hacía directamente, no tenía una flota de camiones, sino que lo contrataba con transportistas, empresas de transporte, y entonces empezaron a llegar camiones y llegaban. Hubo otras necesidades que surgieron inmediatamente, por ejemplo, una gasolinera. Y bueno, y eso dinamizó un poco la economía del pueblo. Por otra parte, empezó a percibirse salarios fijos. Por otra parte, también, como te he dicho antes, lo de que los jóvenes tuviesen que salir fuera a estudiar, claro, eso supuso un contacto de toda la gente joven con Madrid, con Guadalajara, fundamentalmente íbamos a Guadalajara o a Madrid, que ya era otra cuestión, o sea, ya venían con otra visión del mundo, con otra mentalidad, y eso también influyó en los padres, aparte de que coincidió exactamente también con el cambio en todo el país. En los años 60 fue cuando empezaron a llegar los turistas, allí no, porque no había turistas, pero sí, ya empezó a verse movimiento, y la gente pues empezaron a comprarse televisores, empezaron a llegar los electrodomésticos, que antes no había ninguno. O sea, ¿Qué fue de la fábrica? pues la fábrica se vendió a una multinacional inglesa, después se vendió a otra, los ingleses lo vendieron a una multinacional japonesa, otros ya cerraron, ¿no? Se agotó entonces la mina. No llegó a agotarse del todo, yo creo que todavía hay reservas de caolín, pero ya no son, digamos, Mm, comercialmente rentables sí. y se acabó. Se cerró la fábrica y allí está la fábrica, las instalaciones, pero ya no se trabaja.